Bien, vamos a proseguir con la presentación del profesor Bernardo Aray, de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora. El profesor es miembro del pueblo indígena Cariña de Camurica, municipio Sucre del estado Bolívar. Es doctorando en educación superior, magíster en educación superior, mención docencia universitaria de la UNEYES Barinas, estado Barinas. Licenciado en administración de empresas agropecuarias, coordinador de conocimientos y saberes de la Dirección de Creación Intelectual UNEYES actualmente. Tiene entre sus publicaciones una titulada Pertinencia de la educación universitaria en los estudiantes indígenas de la UNEYES PPDS y su relación con las epístemes de sus pueblos de origen. Caso su programa de sociología del desarrollo. Vamos entonces a darle la palabra al profesor Bernardo Aray con su ponencia, con su conferencia titulada La producción de conocimiento desde la cosmogonía indígena. Adelante, profesor. Saludo. Quería saber si me escuchan bien. Saludo. Excelente, profesor. Adelante. Muy bien, Ray. Muy bien. Muy bien. Bueno, Excelente. Bueno, en primer lugar, quería agradecer el espacio por socializar esta ponencia que tiene que ver con el tema de la producción de conocimiento en pueblos y comunidades indígenas. Entonces, bueno, voy a desarrollar mi ponencia en tres momentos. Voy a hacer un breve repaso de la producción de conocimiento desde el punto de vista de la razón eurocéntrica del pensamiento moderno, para luego entonces entrar al tema del conocimiento de la comunidad indígena. Entonces, bueno, adelante. Entonces, bueno, en esta lámina les presento la razón eurocéntrica, o sea, el pensamiento moderno. Es importante porque esto nos da lo que nosotros tenemos que comprender para hablar de el ser o no ser, pues. Entonces, la primera pregunta que yo haría sería la siguiente: ¿cómo se produce el conocimiento? ¿Cuál es la ciencia predominante? ¿Cuáles son los fundamentos filosóficos, ontológicos, epistemológicos de la ciencia? Entonces, bueno, aquí hay un breve resumen de los fundamentos epistemológicos y filosóficos de lo que es la razón eurocéntrica, pensamiento moderno. Entonces, cuando estudiamos el pensamiento moderno, debemos ubicarlo en la frase de Descartes, que dijo, pienso, luego existo. A partir de ahí se genera todo un andamiaje conceptual que es el que finalmente se impone como conocimiento universal. Y es el conocimiento que se repite o se replica en todos los sistemas educativos, políticos, económicos, sociales. Y ese fue el pensamiento que se impuso en la modernidad. Específicamente acá, en este continente de la Vía Yala, fue el que trajeron los conquistadores e invasores. Y entonces no se puede comprender la modernidad con la colonialidad. Eso va unido. Entonces, bueno, esto lo desarrolló el profesor Ramón Grosfover en la mañana y lo detalló. Entonces, como les anteriormente, un breve resumen para que vean que cuando hablamos del pensamiento moderno, hay todo un andamiaje que posiciona como el conocimiento universal y que invisibiliza a lo que no sea eurocéntrico, moderno y colonial. Y ese conocimiento, al ser considerado atrasado, entra en la categoría de lo primitivo y salvaje. Entonces, es un problema, porque entonces nos hace la pregunta, ¿hasta qué punto, por ejemplo, los sistemas de producción de conocimiento están colonizados? ¿O hasta qué punto el proceso de la descolonización se ha dado? Es interesante, sobre todo para el tema del Congreso, que tiene que ver con
la descolonización de la ciencia y la agricultura. Pero rápidamente, la razón de esta lámina es para que veamos que cuando hablamos de el pensamiento decolonial, tenemos que necesariamente recurrir a esta situación, porque aquí está de dónde deriva la imposición del pensamiento moderno. Adelante. Y en esta segunda lámina voy a compartir algunas reflexiones acerca de la comunidad indígena cariña sobre el conuco. Sobre todo porque en mi caso, como dijo la compañera, pertenezco al pueblo indígena cariña de una comunidad específicamente llamada Camurica en el estado Bolívar. Y mis primeros años lo compartí en la comunidad con todos mis parientes, mi familia, y tuve la oportunidad de hacer estas prácticas con la comunidad. O sea, es una experiencia vivida de cómo en el mundo cariña se produce el conocimiento. Y en este caso tomo como ejemplo el conuco. Y en una conversa con un habitante de la comunidad, relataba lo siguiente. Por ejemplo, él decía, puedo decir que el ciclo se inicia con el acatompo, estamos hablando del conuco, que en el mundo cariña es la fiesta de los muertos, que se realiza el 2 de noviembre de cada año. Entonces, el conuco, el cariña, tiene su inicio en esta fecha, el 2 de noviembre de cada año. Es donde se prepara o se comienza a hacer la preparación del conuco. Este ritual, donde se rinde culto y se hace ofrenda a las familias fallecidas con alimento que se produce en el conuco, se realizan peticiones para que antes, durante y después de la realización del conuco. Entonces, en esta reflexión vemos que la fiesta de los muertos tiene un sentido, es comunicarse con los parientes ya fallecidos, es decir, con los ancestros. En otro fragmento, los ancianos contaban que de alguna manera solicitaban permiso a los dueños de la naturaleza. Entonces, ahí podemos perfectamente entonces entrar en la cosmogonía cariña, que ubica la cosmogonía en tres planos. El plano de los espíritus, donde están, por ejemplo, el dios cariña, que es Caputano, que es el dios protector de los cariñas. Luego tenemos el mundo natural, donde se ubican, en este caso, los cariñas, pues, humanos, o sea, la comunidad, el territorio. Y luego tenemos lo que se denomina el inframundo, que es donde están ubicados los espíritus de la noche. Entonces, ese mundo es que configura la cosmogonía. Y el cariña está como en el medio. Y eso le da la posibilidad, entonces, de estar en constante comunicación. Pero vean que para hacer el conuco, según la cosmogonía cariña, necesariamente tiene que estar en comunicación, como dice acá, con los dueños de la naturaleza, con los espíritus de la naturaleza. Otra reflexión dice, después de 20 años sin trabajo, este espacio se recupera en su totalidad. Vean que cuando hablamos del conuco, se establece un tiempo promedio, 20 años, para que se recupere ese territorio. Y en lo siguiente dice, estos trabajos eran consultados por los dopotes. Entonces vemos rápidamente que el conocimiento de el conuco es un conocimiento colectivo. Eso es importante entonces hacer la diferencia con el conocimiento del pensamiento moderno, que promueve el individualismo. En cambio, dentro de la cosmogonía cariña se establece el conocimiento colectivo. Esa es una diferencia importante. Entonces, en el mundo cariña, lo cosmogónico es un estado mental que conecta el cosmos con los elementos de la cotidianidad, la vida contingente y la interacción de la materialidad y espiritualidad. Su comprensión requiere una postura de colonial sistémica y compleja. Entonces, vean, lo que quiero dejar claro, estimado compañero, es que aquí estamos hablando de un sistema, vamos a llamarlo así, de conocimiento que aborda
lo ancestral, lo territorial, lo cosmogónico, lo comunitario, lo colectivo y lo individual. Es decir, un conjunto de elementos y actores que se combinan con un objetivo. En este caso, estamos hablando del conuco. Y por supuesto, es una producción de tipo colectivo. Me permito entonces hacer, tengo unas notas por acá que quiero compartir para resumir de manera didáctica la idea. Entonces me permito leer. Así que la concepción epistémica del conuco cosmogónico ancestral se configura mediante la relación ancestral con su territorio, donde se desarrolla su forma de vida, apegado a un pensamiento y accionar colectivo que está regido por la conexión del mundo espiritual y natural, donde da sentido a su vida en forma equilibrada, es decir, la sabiduría, es mantener la armonía de los elementos, por consiguiente desarrolla un pensamiento de respeto para el mundo natural, expresado en códigos de usos de recursos, ya que tanto el sujeto como la comunidad son parte de ese mundo. Por lo tanto, su deber es protegerlo para las futuras generaciones, mediante un proceso de reflexión expresado en la cotidianidad por medio de prácticas en base al legado ancestral. Entonces, esta reflexión tiene que ver con cómo se aborda la cosmogonía indígena cariña sobre el conuco, cómo es ese proceso. Un proceso, como dije anteriormente, donde la idea es que el uso de, de los recursos naturales, los recursos, tiene que ver con todo, vamos a llamarlo así, todo este andamiaje de conocimiento para que se pueda mantener el equilibrio y la armonía y la relación con la madre tierra. Bien, la siguiente. Bien, en esta lámina, en este esquema, quiero resumir un poco y voy a hablar de la producción del conocimiento de la comunidad indígena cariña. Y tomo como ejemplo el tema de el conuco cosmogónico ancestral. O sea, el conuco, para su desarrollo, para su preparación, como lo dije en el comentario anterior, está relacionado con la cosmogonía. Entonces, esa cosmogonía está organizada en tres planos en el mundo cariña. Y todo ese conocimiento de esa cosmogonía se tiene que conocer para desarrollar la agricultura. En este caso, es una agricultura entonces que no es para el comercio, es para el sustento de la familia, pero con los principios de respeto y preservación de esos recursos, que es otra lógica, no es la lógica capitalista de la Revolución Verde, que es depredar los recursos sin importar su impacto. No, aquí estamos conscientes que la agricultura debe ser en función de las necesidades, pero también de no perjudicar el equilibrio natural. Es decir, y aparte de eso, tenemos que ese conuco, como digo, ancestral, deriva de la educación propia de ese pueblo indígena, en este caso Cariña, y esa educación propia está conectada con lo que nosotros podemos hablar, la conexión con la Pachamama, con Madre Naturaleza y el ser humano. Todo esto está en movimiento, estimados compañeros, compañeras. Esto está en movimiento, eso no está estático. Y eso está sustentado en un sistema de valores y saberes. Entonces, es un poco la explicación y tomó como ejemplo el conuco cosmogónico ancestral y cómo se produce conocimiento de la cosmogonía indígena cariña. Entonces vean que esta forma de producir conocimiento o esta forma de integración con la madre naturaleza es otra lógica, es una lógica de respeto, es una lógica de equilibrio, es una lógica de mantener la armonía con todo lo que conocemos del territorio, los recursos de río, montaña y también con los ancestros. Una cuestión fundamental, importante de destacar.
siempre hay una conexión con los ancestros. Entonces, si vemos la lógica de la razón eurocéntrica, esta perdió la conectividad o la conexión con la ancestralidad. Hay otra lógica, que es la lógica de la materialidad. Entonces, la razón eurocéntrica lo que promueve es la materialidad. Y esta razón de la cosmogonía indígena cariña lo que promueve es el equilibrio armónico con la naturaleza, con los principios de respeto y poder hacer uso, pero siempre pensando en la futura generación. Bueno, estimado compañero, esta era la lámina, la ponencia que quería socializar. Muchas gracias. Si hay una pregunta, bueno, estoy atento. Bueno, profesor Bernardo, vamos a leer algunas preguntas que están aquí en el chat. El profesor Otto Castillo pregunta, ¿nos podría indicar a grosso modo qué plantas se utilizan en el conuco cariña? ¿Qué planes? ¿Qué plantas se utilizan en el conuco cariña? Bueno, en el conuco cariña prevalece, es la siembra de la yuca, el maíz, el topocho, plátano, las batatas, en ese orden, ¿no? Pero un conuco cariña no debe faltar la yuca amarga y el maíz, porque esos son los rubros o los que se siembran en mayor cantidad. No sé si respondí la pregunta. Sí, profesor. Por aquí tenemos un comentario de uno de nuestros conferencistas, Esteban Batlet. Él dice, me da mucho gusto escuchar que el Día de los Muertos está al centro de ritos milenarios, ligando el ser humano a la madre tierra. La muerte alimenta a la vida, concepto primordial de las culturas ligadas a la tierra. Gracias. Un comentario, profesor. Sí, en el mundo de la ancestralidad es importante mantener la conexión con los ancestros, porque eso es eh, el centro de las actividades, porque los ancestros en el mundo cariña nunca se van, siempre están presentes. Y ahí está lo que también da la identidad. Por eso que cuando borran la ancestralidad o tratan de borrar esa conexión, estamos en un problema. Por eso que creo que la tarea o la reflexión, hablar de la descolonización, es luchar para que no se desconecte, no nos desconectemos con la ancestralidad. Hay una pregunta interesante de la compañera Yolimar Hernández. Ella le envía un saludo y dice, ¿tiene ese conocimiento y cosmovisión organizado en un curso práctico para ser compartido con los comuneros? Bueno, hay materiales que se han elaborado producto de la reflexión, pero no está sistematizado como para decir, bueno, vamos a buscar un documento específico. ¿Ah? Entonces yo creo que la idea de esta actividad, de este congreso, es apuntar hacia allá, o sea, cómo se logran plasmar en una bibliografía el concepto del conuco cosmogónico ancestral, porque hay que ir para comprenderlo en su totalidad, aparte de leer, hacer el estudio, importante el tema de la experiencia, o sea, cómo es el conuco en este caso el pueblo indígena Cariña, o sea, cómo se vive esa experiencia, cómo uno se conecta con la ancestralidad. O sea, la importancia, por ejemplo, de establecer
la conexión con los ancestros el Día de los Difuntos. Es fundamental, pues, porque la concepción de esa actividad es que ese día los difuntos van a visitar a sus familiares y entonces uno organiza pues una mesa con todos los rubros del conuco, plátano, yuca y todo lo demás. A la casa en ese momento uno tiene que recibirlo como si fuera un pariente, porque uno no sabe si ese día el pariente viene en forma de otra persona. Bien, aquí tenemos comentarios, por ejemplo, de Milagro Ángel Aguilar. Excelente, profesor Aray. Valorar, resaltar y rescatar nuestras costumbres y enaltecer la ecopedagogía y entre ellas la cosmogonía. También tenemos buenas tardes a todos y todos. Saludos respetuosos desde Yurutama, Andamarca. Felicitaciones a los organizadores, expositores y participantes. Piden compartir el material sobre la ciencia ancestral. Bueno, profesor Bernardo, muchas gracias por compartir esa experiencia ancestral en este encuentro del primer Congreso Virtual de Descolonización. Y bueno, esperamos que se mantenga por allí conectado con nosotros y vamos a seguir con la conferencia siguiente.